Informativo auténtica en Colombia. Si lo tenemos ahí. Daniel, muy buenos días. Carlos, qué gusto saludarle a José Luis, qué gusto estar conectados con el sistema CIA, el sistema radial informativo de las Américas, desde acá, desde París, en Francia, y por supuesto siempre con mucha gratitud en este bendecido día, saludando a toda la audiencia de El CIA Radio. Antes le decíamos, Danielito, muy buenos días. ¿Cómo está la temperatura en Tunja, en el departamento de Boyacá? ¿Cómo está la temperatura allí donde se encuentra Daniel a esta hora? Muy parecida a la temperatura de Tunja, Carlos. Estamos hoy a 7 grados centígrados, cuando acá en París ya es la 1 de la tarde y 5 minutos. Ay, profesor José Luis, ahí tenemos a Daniel Mejía Lozano, colega, compañero, luchador, y hoy allá donde se encuentra en Francia, imagínese, profe, para que lo salude usted a esta hora. No, pues es una grata noticia. Daniel, usted sabe los lazos de amistad que nos unen, el respeto y el cariño que le tengo. Un gran abrazo, me emociona mucho que me den esta sorpresa a esta hora de la mañana en Bogotá, Colombia. Son las 7:05. Daniel, un gusto y un abrazo, saludarte, sabe que nos unen muchas cosas. No, profesor José Luis, también encantadísimo leyendo sus columnas siempre en El Tiempo, escuchándole, por supuesto, en CIA Radio. Y qué gusto estar con esta mesa de maestros del periodismo de Colombia, de Bogotá, como lo son Carlos y José Luis en esta tarde acá, conectados. Por supuesto que se me vienen muchos recuerdos a la mente, muchas madrugadas, muchas crónicas, el corre-corre, los informativos, las noticias y el caldito de papa que extrañamos acá en Francia y que no se consigue en ninguna parte, y el cafecito después del noticiero. A ver, el hombre tiene memoria, él no se le olvida, él sabe cómo eran las cosas. Bueno, Daniel, primero que todo, reconocer su labor periodística hoy a nivel internacional. Completa ya 2 años usted allí en estas latitudes del mundo, pero no dejando la pasión y el amor por el periodismo. Y hoy quería tocarle porque entró el profesor José Luis Ramírez hoy con la noticia del día. Y la noticia del día es la captura de Ciro Ramírez, senador de la República. Pero leí un artículo suyo en que no solamente hablaba de Ciro Ramírez, sino usted decía, estamos muy mal en el departamento de Boyacá con nuestros senadores, representantes y la política en general del departamento. Inclusive allí tocaba usted por ahí entre líneas al actual gobernador electo, el señor Amaya, ¿no? La situación no es como muy fácil para la política del departamento de Boyacá, ¿o cómo la ve usted? Sí, es muy lamentable realmente tener que dar este tipo de noticias, es muy lamentable, y la captura del senador Ciro Alejandro Ramírez, que obedece precisamente a este carrusel de la contratación donde estaba involucrado el ex senador y hoy difunto, el ex senador Castaño, involucra a Ciro Ramírez, pero precisamente tenemos una fuente informativa que nos ha revelado una información muy importante y tiene que ver con cómo se desarrolló la venta de la licorera de Boyacá, la industria licorera de Boyacá, que se vendió precisamente a Caldas, y que en esta venta de la industria licorera de Boyacá, patrimonio de todos los boyacenses, que se privatizó, precisamente estaría inmerso el actual gobernador electo y exgobernador, quien era el gobernador en ese momento de Boyacá, Carlos Amaya. Y por supuesto que aún cuando existían muchos choques en la política regional entre Ciro Ramírez y Carlos Amaya públicamente, nos encontramos con que para estas elecciones Carlos Amaya tuvo el respaldo del Partido Centro Democrático con su representante a la Cámara, Eduard Triana, y tuvo prácticamente ese coaval para llevar al poder a Carlos Amaya nuevamente a ser electo en la gobernación de Boyacá. Acá la pregunta es, ¿quién más está en esa telaraña, en esa red de corrupción de Castaño? Porque hay muchas cosas que no se han contado y aún está investigándose si fue realmente un infarto fulminante
o un asesinato lo que se dio con el ex senador Castaño en La Picota. Sabe que ese interrogante lo tenemos desde hace rato aquí con Juan Carlos Muriel Trejos, nuestro director en Río Sucio, en el departamento de Caldas. ¿Cuál es la realidad que hay detrás del señor Castaño? ¿Cómo fue su muerte? Porque era un hombre que gozaba de plena salud en su momento, pero bueno, viene todo este tema y sucede lo que sucede. La política en Colombia, ¿cómo se ve desde el exterior, Daniel? Bueno, este escándalo y esta noticia del senador Ciro Ramírez ya ha sido registrada en la cadena DW, la Dolce Vita de Alemania, como un escándalo de corrupción en Colombia. Y pues no es una buena noticia, naturalmente. La corrupción está en toda América Latina, pero hoy digamos que Colombia internacionalmente pues sí ha tenido estos cuestionamientos, entre otras cosas también con el manejo de los recursos del Fondo Nacional de Paz, que también estarían en riesgo, y muchos de estos recursos llegan a Colombia de la Unión Europea, también de Estados Unidos, y que han sido cuestionados recientemente. De hecho, la revista Semana en Colombia publicó un artículo en donde se cuestionaba la manera como se han pagado subsidios a guerrilleros que ya no viven, y son miles de millones, y eso viene de tiempo atrás. Y cómo se están manejando hoy esos recursos y por qué el gobierno del presidente Petro nombra personas inexpertas como el boyacense Wilmer Leal, que no tiene experiencia en cooperación internacional, no tiene experiencia en temas de paz, y quien hoy dirige el Fondo Nacional de Paz precisamente como una cuota por unos acuerdos que hay internamente. Y esos cuestionamientos también se hacen acá internacionalmente, Carlos, José Luis. ¿Y cómo está vista la política hoy exterior en Colombia? Pues es confuso el escenario, porque digamos que de alguna manera se ve que crece la pobreza, que crece la inflación, que de alguna manera no hay una gobernabilidad clara en Colombia, pero también hay que destacar que la defensa de la vida frente a los escenarios bélicos que hoy vive el mundo, pues también ha sido una buena jugada entre una y otra cosa. Pero acá en Europa también, Carlos, decirlo, no se ve la actividad real de los embajadores. Por ejemplo, acá en Francia, Alfonso Prada ni suena ni truena. Uno no ve realmente cuál es la agenda que lleva acá en Francia el embajador, más allá de pronto de cuadrar una agenda diplomática cada vez que viene el presidente. Y sí Ni se va a necesita sonar. que por favor los embajadores y los consulados y los agregados culturales hagan un mejor trabajo en Colombia para mejorar la imagen de los colombianos, que no puede ser la imagen de un narcoestado, de un estado corrupto y de un estado donde la corrupción es la que reina y la que manda y la que gobierna, además alimentada por el narcotráfico. No, pues ahí está la realidad de un gobierno del cambio, ¿no? Que se había vendido y pues no, yo creo que, y le planteaba en su momento al profesor José Luis, nuestro canciller, Dios santo, no, es que no damos pie con bola, ni canciller, ni embajadores, ni representación, ni presencia internacional, estamos muy graves. Daniel Mejía Lozano, ¿ah? Hoy analista internacional, le hacemos la invitación para que nos acompañe aquí en el CIA, Danielito, siempre desde allí, desde este territorio, y nos acompañe precisamente en dónde se encuentra en este momento, en qué punto exacto se encuentra, qué hay a sus espaldas. Descríbanos cómo es un día allí precisamente en este lugar. Me encuentro en la Gare de l'Est, acá en París. Justo a mis espaldas hay una tabaquería. Las tabaquerías son típicas en las estaciones de tren, y en esta tabaquería pues uno consigue la prensa, consigue el cafecito, puede calentarse un poquito en medio de estas temperaturas. Y acá en esta zona, pues esta es una zona céntrica de París que conecta con todo. Tenemos metro, tenemos todo para movernos, bastante transitada, conectan trenes con Londres, y desde hace 2 días, desde esta estación también conecta tren directo entre París y Berlín, cosa que no se veía desde hace 10 años y se reactivó recientemente, entre otras cosas. Una estación muy transitada, como ustedes escuchan, pasan muchas personas con su equipaje, con sus maletas, corriendo para tomar estos trenes rápidos de alta velocidad que conectan con toda Europa. Cuando hablamos de un Para tren... echarle la actualidad, Daniel, adelante, quisiera profe. preguntarle
Sí, quisiera preguntarle, aprovechando, dos cositas, le voy a hacer dos en una. Tengo un amigo ahí muy cerca que vive cerca de usted, vive en Italia, en Roma, pero hablé con él el día pasado y me hace una descripción no tan favorable en nuestro país. Quiero, ya usted vio ya la primera imagen, pero quiero como reiterar la pregunta en dos. Ese tren maravilloso, ¿cuántas horas para unir a Europa? ¿En cuántas horas puede uno estar en Berlín, por ejemplo, en este momento? Y la otra es, ¿cómo ven a los colombianos en París y cómo ven los colombianos en París a Colombia? Porque es otra mirada desde Europa. Es una excelente pregunta, José Luis, y es que, bueno, la migración colombiana siempre ha existido en Europa, en España hay 500.000 colombianos, acá por París eh, hay migrantes económicos, hay otro tipo de migrantes, como en su momento lo fue Gabriel García Márquez, que migró a París para proteger su vida, exiliándose de una persecución. En fin, lo que sí es claro es que lamentablemente la imagen de los colombianos en el exterior está muy desgastada. Hay muchos escándalos de narcotráfico, hay mucho pícaro que migra para hacer quedar mal al país y que migra para dárselas de vivo, digamos. Pero también hay muchos colombianos brillantes y es eso justamente lo que se debe resaltar. He conocido colombianos artistas, conocí una mujer escultora, ya una señora Patricia Endara, que es de Bogotá, de hecho, y que hizo recientemente una exposición en el mes de agosto en arte clandestino, ahí en Teusaquillo, y que emigró y vive acá en Francia y tiene un taller de Francia y dicta clase de arte para niños y son migrantes exitosos. Hay historias exitosas. Somos más los buenos, digo yo. Pero sí, que por supuesto, también hay otro tipo de migración, también hay trata de personas y toda esa imagen hay que cambiarla. Y lo peor de todo es que le recuerdan a uno a Pablo Escobar cada vez que uno dice que es de Colombia, ¿no? A cualquier persona, Pablo Escobar. Ese es como el embajador que está en todos los países siempre presente. Entonces, digamos que esa imagen hay que cambiarla, hay un desgaste de la imagen y ahí es donde juega un papel importante no solo la Cancillería, sino los embajadores que están en Roma, en París, en Madrid y que a veces son invisibles, y hay que decirlo, ganando además unos salarios millonarios y con un nivel de vida increíble. La embajada acá en París de Colombia está ubicada en una de las mejores zonas de París, es impresionante la infraestructura, pero muy poco o nada se ve que hagan y que realmente ayuden. O por ejemplo, el embajador en Inglaterra, el doctor Roy Barreras, que se ha dedicado a estar en Colombia haciendo política. No, se necesita más actividad diplomática acá, porque precisamente estamos viviendo un momento en el mundo bastante complejo y el trabajo diplomático es trabajo diplomático, no es seguir haciendo política en Colombia ni venir a vivir sabroso a Europa. Y hay que generar las críticas cuando hay que hacerlas, José Luis, Carlos, también cuando se ha podido destacar algo que sea bien visto internacionalmente. Del gobierno Petro lo hemos hecho porque nuestra labor es informar, no es tomar partido. Pero básicamente digamos que en ese campo diplomático sí que hace falta realmente que exista en Europa un trabajo más contundente en representación de todos los colombianos. Daniel Mejía Lozano. Bueno, a mí me preocupa es que él está en una estación de tren ligero, tren rápido, tren bala. Mi pregunta, ¿a qué velocidad promedio un tren de estos? Pues 300 kilómetros por hora, un poco más, depende. En algunos tramos van más rápido, realmente van a una muy alta velocidad. Es un buen sistema de transporte y respondiendo a la pregunta, se toma el tren en la noche, José Luis, a las 9 de la noche en esta estación y usted amanece ya en Berlín, en Alemania. Igual a la Rápido Duitama, eso no hay nada que hacer. Oiga, Daniel. Igualito, a los Libertadores. Sí, óigame. Usted tomaba el bus en Tunja a las 4 de la mañana y a las 6:30 está en